gracias por el tiempo que tuvimos de alabanza y adoración. En verdad, Señor, son tiempos gloriosos donde, como decían en el taller, en este taller de entrenamiento, en verdad es que a través de la alabanza también somos enseñados, somos aconsejados. Te damos gracias, Señor, porque nosotros venimos a exaltarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero somos tan reconfortados, tan edificados. Quisiéramos nunca salir de ese momento, Señor. Gracias porque eres fiel, porque tú eres santo. Gracias por tu fidelidad. Mi Dios, en este tiempo de enseñanza necesitamos todos, empezando por mí, la presencia de tu Espíritu Santo que nos guíe de manera que yo pueda ser fiel en la exposición de este mensaje. Señor, tú sabes que soy débil, que soy impotente, que no tengo la sabiduría ni el conocimiento que se requiere para poder exponer tu palabra como tú nos mandas a hacerlo, pero reconociendo esa debilidad, Señor, te suplico, Señor, que me ayudes, que seas tú hablando a tu pueblo y que tu pueblo, Señor, pueda abrir sus oídos o puedan ser abiertos sus oídos para que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Avívanos, Señor, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, impacta nuestras conciencias. Necesitamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por tu amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Ayer, terminando prácticamente ya este taller de entrenamiento de consejería bíblica, me reuní con uno de los pastores, uno de los hermanos pastores que están en entrenamiento, de los hermanos que están en entrenamiento al pastorado, y pues es un hermano que pues es un teólogo. Y hablábamos acerca de la salvación, es un tema que tocamos acerca de la salvación y fuimos como al principio de la creación y recorrimos prácticamente toda la historia de la redención para poder hablar de un tema tan importante que no es mi tema en el día de hoy, pero por lo que voy a decir, por lo que voy a predicar en este día, creo que es importante el tema de la salvación. Hablábamos acerca de que por qué muchos creen que la salvación se pierde. Y concluíamos en que porque por algunos textos que la palabra de Dios enseña, que parece que el texto dice que la salvación se pierde. Pero una de las cosas con las que concordamos es que ¿cómo es posible que la salvación se pierda si es Cristo en ti? Es decir, por decirlo de alguna manera, y espero darme a entender y no decir una tontería, pero hermanos, Dios no te dio salvación aparte de Cristo. Es decir, tú no tienes salvación, yo no tengo salvación sin Cristo, no existe eso. De hecho, déjame ponerlo más difícil todavía. Para que Dios pudiera salvarte, no porque Él no pueda hacerlo aparte de Cristo, claro que Él podía, pero Él decidió en su soberanía hacerlo de esa manera. Él tuvo que mandar a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, por los míos, sufrir ahí, morir, resucitar. Pero no solo eso, hermano, por medio de su Espíritu Santo
nuestro Señor Jesucristo habita en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la que cada persona que ha creído en el Evangelio es salva. Punto. Eso no significa que el creyente no lucha con sus deseos internos. Eso no significa que el creyente es perfecto. Eso no significa que el creyente no se va a equivocar en el camino. Eso no significa que va a ser el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos. No significa eso. Lo que eso significa es que el creyente va a ir creciendo en santidad. Y uno de los temas que vimos el día de ayer, bueno, Sergio tuvo una percepción del capítulo de Romanos 6. Mi percepción fue otra. Para mí fue prácticamente la carta a los Efesios. Pero bueno, cada uno, el Señor tocó esa parte. Y mucho de lo que yo he predicado en cuanto a la carta a los Efesios se habló precisamente ayer y en prácticamente en el taller de consejería. Pero hermanos, de verdad, y por lo que voy a predicar hoy, es importante que lo entendamos. ¿Tú sabes cuántos hermanos están enfrentando pecados? ¿Tú sabes cuántos hermanos están enfrentando debilidades? Y nosotros necesitamos aprender a edificarnos mutuamente. Porque muchos de los hermanos que se alejan del Señor es porque tú y yo no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en la unidad que Dios ha creado en Cristo de los unos con los otros. Hermanos que en verdad están sufriendo, familias que están completamente destrozadas porque no saben cómo llevar su vida en este caminar. Otros viven en pecado abiertamente, otros pecado oculto. Pero a la luz de lo que vamos a ver hoy, y esto es importante volverlo a mencionar, hermano, de verdad, analiza tu vida. Porque si en verdad eres creyente, déjame plantearlo de esta manera. Cuando tú y yo hacemos una pregunta, si la salvación se pierde, esa no debería de ser la pregunta correcta. La pregunta correcta es si tú eres salvo. Esa debe ser la pregunta correcta. ¿En verdad tú crees que eres salvo? ¿De verdad? Hermanos, el tema de la salvación es algo realmente extraordinario. Yo creo que los diáconos, todos los diáconos, pero hablando particularmente de estos hombres que Dios ha traído a nuestra iglesia, con los cuales puedo tener más contacto, que es Gabriel y Rogelio, estamos convencidos del análisis que debemos hacer cada día acerca de algo tan relevante, algo tan importante, nuestra salvación en Cristo. Meditar en nuestro corazón acerca de nuestras perversiones, acerca de nuestras necesidades, acerca de nuestras debilidades, todos los días, todos los días. Y hermanos, esta carta, personalmente te puedo decir que me ha hecho ver mi pecaminosidad, me ha hecho ver cuánta necesidad tengo de pasar más tiempo con Dios y en su palabra. Yo quiero que tengas tu corazón dispuesto en este día y puedas pedirle a Dios que te ayude a estar atento a lo que Él tiene que decirte hoy. El tema es un tema difícil, es un tema duro en sí mismo, por decirlo de alguna manera,
pero voy a tratar de ser lo más amoroso posible en este tema, por lo que voy a predicar en el día de hoy. Y vamos a Efesios capítulo 5. Voy a recordarles que estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este es nuestro tema número 25. Tema número 25. Y este tema yo le he titulado El compromiso de vivir como hijos de Dios. ¿Cómo se titula nuestro tema? El compromiso de vivir como hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Nuestra enseñanza estará basada de los versículos 3 al 7, pero necesitamos leer desde el versículo 1. Dice Pablo: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos, yo creo que todos nosotros, si no es que si no todos, por lo menos la mayoría, estamos convencidos de los problemas y de las tentaciones que representa vivir en este mundo caído, ¿verdad que sí? ¿Representa una lucha para ti vivir en este mundo caído? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos enfrentarnos más a todos esos problemas y tentaciones que hacen nuestra vida cristiana mucho más complicada? Sin duda, hermanos, es un reto para todo cristiano vivir como hijos amados de Dios aquí y ahora. Y como veíamos el domingo pasado, es que el Señor nos manda a amar como Él nos amó, pero todos nosotros, hermanos, y dice que todos nosotros debemos andar en amor, y andar en amor, en esa clase de amor de Dios, o imitándolo a él, no es nada fácil para ninguno de nosotros, por lo que acabamos de decir. Enfrentamos las dificultades de este mundo caído, pero también enfrentamos nuestros propios pecados. Así que no es nada fácil para ninguno de nosotros amar o andar en amor como Dios nos manda, con esa clase de amor que Dios manda que debemos andar. Y es más complicado porque generalmente cuando nosotros, por ejemplo, si yo le pregunto a Jaciel, ¿verdad? Déjenme poner a Jaciel. Jaciel es mi hijo. Digo, pues no, para no meterme en problemas con otros hijos, pero si yo le pregunto a Jaciel: Jaciel, ¿tú amas a tu mamá? Yo estoy seguro que él respondería que sí. Pero si luego lo llevo a 1 Corintios 13 y analizamos este texto y luego yo le pregunto: ahora, ¿amas a tu mamá? Quizás, no estoy seguro, pero quizás la respuesta cambiaría. Ahora, si yo le pregunto a cada uno de los esposos aquí si aman a sus esposas, la mayoría, y yo espero que todos, ¿verdad? Pero si no, por lo menos la mayoría dirían: claro, yo la amo. Pero si luego hacemos la misma dinámica, vamos al texto de 1 Corintios 13, quizás la respuesta tendría que ser otra, o tendríamos que reflexionar sobre si verdaderamente estamos amando. ¿Por qué, hermanos? Porque no es
con la clase del amor humano con el que nosotros debemos andar. No, no es con esa clase de amor, es imitando a Dios. Es con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor, esa clase de amor que Dios derrama en nuestros corazones, lo encontramos precisamente en Primera de Corintios capítulo 13. Es un amor incondicional. No es un amor de que si tú me amas, yo te amo, si tú estás conmigo, yo estoy contigo, si tú me atiendes, yo te atiendo. No es esa clase de amor. Es Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8, dice: el amor es sufrido. En algún momento tendremos la oportunidad de estudiar la carta de la primera carta a los Corintios, y tendremos que descifrar estas frases una a una. Pero por ahora nos conformamos con ver de una manera superficial qué dice Pablo acerca de este amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora escuche, el amor, este amor, nunca deja de ser. Porque si nosotros lo vemos de una manera más objetiva, el amor es una persona. El amor es Cristo. Y ese amor habita en nosotros por Cristo. Ahora, hermanos, la única manera de amar como Dios nos manda amar o andar en amor no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que es algo que podemos hacer por la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. De ahí que Pablo dice, acuérdense que la palabra sed pues está haciendo referencia a los textos anteriores. Pablo nos viene enseñando que toda la obra que Dios ha hecho en nosotros, y luego nos habla en el capítulo 4, versículos 31 y 32, de todas esas cosas que debemos dejar de hacer. Versículo 32 nos manda a que nosotros debemos perdonarnos así como Cristo nos perdonó. En el capítulo 5 Pablo empieza diciendo: sed pues imitadores, porque Dios ha hecho una obra en ti y en mí, una obra de redención, una obra que es eterna, es una obra que no tiene nada que ver contigo, es una obra que Dios hizo solo por el afecto de su voluntad. Y Pablo dice: de acuerdo a esa obra, entonces sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto lo vimos hace 8 días. Este andar en amor es un estilo de vida digno de la obra que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. En otras palabras, no es lo que nosotros hacemos para Él, sino lo que hace Cristo en nosotros y a través de nosotros. Es decir, cuando tú eres capaz de amar de una manera incondicional, no eres tú, es Cristo en ti. Punto. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que esto fácilmente nos hace hacer un análisis, hermanos, un análisis que nos tiene que dejar ver si en verdad Cristo habita en nuestros corazones. Esto es muy importante. Déjeme hacer un paréntesis aquí. El viernes que terminó, fue todo el día el viernes, todo el día, hermanos, literalmente todo el día. Y llegamos a casa mi esposa y yo, y lo primero que hicimos fue reflexionar sobre todo el tema. Y platicamos acerca de nuestra salvación, al pastor de la salvación, claro.
Yo sigo siendo una oveja y yo tengo también derecho a hacer eso. Así que llegamos, hablamos de nuestra salvación, hablamos de pecados, hablamos de la iglesia, de nuestras motivaciones para servir a Dios. Hablamos de muchas cosas, hermanos, de muchas cosas. Meditamos sobre lo que se nos fue enseñado. Por eso, hermano, voy a repetir esto: este andar en amor es un estilo de vida digno de la obra que Dios ha hecho en ti y en mí. En otras palabras, no es lo que tú haces, sino que es Cristo en ti y a través de ti. Es por eso, escúchame esto, es por eso que puedes o podemos andar en amor. Ahora sí puedes decidir andar en amor. Puedes amar de una manera profunda y verdadera. No puedes amar perfectamente, no podemos hacer eso porque estamos en la carne, pero sí puedes amar de profunda y verdaderamente. ¿Por qué? Porque ya lo dije, porque es Cristo en nuestras vidas y por quien podemos reflejar ese andar en amor. Por lo tanto, y como dice un autor que cité la semana pasada, andad en amor quiere decir que mi vida refleje en todos sus aspectos el amor de Dios en Cristo, que mis actitudes estén en armonía con el amor con que Cristo me amó, que mi conducta esté marcada por lo que Cristo ha hecho por mí, que mis anhelos sean congruentes con el amor de Dios, que mis prioridades reflejen el amor de Cristo, que mi trato con los demás reflejen la salvación, que mi reacción a la ofensa de otros reflejen el amor de Cristo, que ante la necesidad de otros refleje el amor de Dios, que mi caminar, que mis actitudes, que mi forma de hablar, que mi forma de pensar y de juzgar las cosas den evidencia de que he sido amado por Dios en Cristo, que mi conducta refleje que soy un hijo de Dios. Fin de la cita. Y yo agregaría que todo lo que soy refleje que Cristo verdaderamente mora en mí. Por eso, hermanos, es una ofrenda, dice Pablo. Es un sacrificio de olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque en primera instancia o en última instancia, como lo quieras ver, lo hacemos para Dios. Cuando tú amas a tu hermano, tú lo estás haciendo por obediencia a Dios, ¿sí o no? ¿Es algo que Dios ha hecho en nosotros? Sí, pero también es algo que tú decides hacer, porque Dios es soberano y nosotros somos responsables. Dios no nos obliga, por decirlo así, a que tú ames a tu hermano. Es como cuando la palabra de Dios enseña en el capítulo 5, versículos 21 en adelante, en el capítulo 5, versículo 21, 22, que dice, 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice en el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Noten que el Señor no manda a los esposos a someter a sus esposas a ellos. No, eso lo hace la palabra, es el mandamiento. Entonces, el Señor da el mandamiento a la mujer de que se someta en amor, no le manda al esposo. Hermanos, cuando Dios nos dice que nosotros debemos imitarle a Él, nos está mandando a amar a nuestros hermanos. No nos puede obligar, pero no fuera necesario, hermanos, o no sería necesario obligarnos a amar a nuestros hermanos, dado que Cristo mora en nosotros. Por lo tanto, no es necesario. Así que si tú te sientes obligado y eso es gravoso para ti, tener que procurar a tu hermano, tienes una responsabilidad de cuidarlo. Si tú te sientes abrumado por eso, yo te animo
de verdad con todo mi corazón a que analices tu corazón. Porque esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, amamos a nuestros hermanos, pero lo hacemos a Dios como una ofrenda, como Cristo y sacrificio olor fragante a Dios. Porque lo hacemos para Él. Y como es una ofrenda a Dios, por lo tanto no esperamos nada ni de Él ni de la gente. Es decir, yo no estoy esperando a que Dios me dé una justa retribución por eso. No, es una ofrenda. En otras palabras, al andar en amor no podemos esperar reciprocidad, porque es amar como Cristo nos amó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que si eres hijo de Dios, amado, porque eso es lo que dice Pablo, hermano, vive en amor, anda en amor, como Cristo lo hizo por ti, y no esperes nada de los demás, pues es una ofrenda a Dios. De la misma manera que Dios nos perdonó, es la manera en que debemos amar. En otras palabras, el tamaño de nuestro amor es del tamaño de nuestro perdón. Porque Pablo dice que debemos andar en amor como Dios nos ha amado. Y en el versículo 32 del capítulo 4 dice que nosotros debemos perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Mis hermanos, esta es la manera de vivir en el reino de Dios, porque esa es la demanda de Dios para sus hijos amados. Levanten la mano los que son hijos amados de Dios. Bueno, entonces la demanda de Dios para ti que levantaste tu mano es que andes en amor. Todas las cosas que hacemos deben de estar sustentadas por el amor. Esto es lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14, dice Pablo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que, hermano, la demanda firme de las Escrituras para cada creyente tiene que ver, de acuerdo a nuestro texto, tiene que ver con andar en amor y en una disposición semejante a la del Señor Jesucristo, que trae como consecuencia que cada creyente deje de mirar por lo suyo propio. Voy a repetir eso otra vez para que nos quede claro. La demanda firme para cada creyente, según las Escrituras, tiene que ver con andar en amor, pero también en una disposición semejante a la del Señor Jesucristo. Y andar o vivir en esa disposición semejante a la del Señor Jesucristo, hermanos, trae como consecuencia que cada uno de nosotros dejamos de mirar por lo nuestro y hermanos, nos orientamos por el bien del otro. ¿Sí me di a entender? ¿O no? Es que los veo así como que, ay, no entendí. A ver, levante la mano el que no entendió. Ok. La palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros andar en amor. Y ese andar en amor es disponernos a amar como Cristo, porque no podemos hacerlo de acuerdo a nuestro amor. Ese andar como Cristo trae como resultado que yo, Carlos, si ya me dispuse a vivir como Cristo, porque es la demanda de Dios en mí, yo soy cristiano, vivo a Cristo, entonces eso me hace quitar la mirada de mis necesidades y ponerla en las necesidades del otro. ¿Se entendió ahora sí? ¿Ok? Eso es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos hacerlo así, hermanos?
porque el mundo en el que vivimos exige que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo enorme para luchar contra todo aquello que combate contra esta virtud que emana de Dios y que debe distinguir a su pueblo en este mundo. Es decir, hermano, nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos imitar a Cristo, porque vivir de este lado del cielo, en este mundo caído, exige de ti, de mí, un enorme esfuerzo por amar, porque el mundo está combatiendo. Dime sí o no, somos extremadamente individualistas. ¿Sí o no? Sí, debemos reconocerlo, hermanos. Somos muy individualistas. Bueno, debemos luchar a toda costa contra eso. Por eso la necesidad, dice Pablo, de imitar a Cristo, de ser imitadores de Dios, como hijos amados, porque el mundo lo exige de esa manera, porque el mundo combate contra esa clase de amor que emana de nuestro Dios, pero que además debe distinguirnos como pueblo. Por eso Pablo ahora, hermanos, va a mostrarnos las cosas más oscuras y el desafío que representa para los creyentes andar en amor como hijos de Dios. Y esos pecados que Pablo menciona en los versículos que vamos a estudiar se contraponen al amor de los versículos 1 y 2. Por eso, hermanos, debemos desechar esas prácticas que son contrarias al carácter santo de Dios y que se oponen radicalmente al amor genuino de Dios. Esas prácticas pecaminosas las vamos a ver a continuación. Y para nuestra enseñanza, después de esta breve introducción, hermanos, veremos dos encabezados. Primero, lo que no debemos practicar ya. ¿Eres hijo de Dios? Esto es para ti, esto es para mí. Lo que no debemos practicar ya. Segundo, las motivaciones que Dios nos da para eliminar esas prácticas o para ya no practicarlas. Número dos, las motivaciones que Dios nos da para eliminar esas prácticas. Veamos entonces nuestro primer encabezado, lo que no debemos practicar ya. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, dice Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermano, la vida del creyente no solo es un andar en amor, sino también es una vida en santidad. El amor cristiano debe de ser como el de Cristo, de entrega total, sin esperar nada a cambio. Pero hermanos, es una realidad que frente a esa clase de amor de Dios encontramos otra clase de amor, que es el amor nuestro. Es decir, frente al amor de Dios enfrentamos el amor nuestro. Y dígame, ¿cómo es más fácil amar? ¿De acuerdo a nuestro amor o al amor de Dios? ¿Por qué es más fácil amar con nuestro amor? Porque nuestro amor es egoísta, porque nuestro amor es egocéntrico, porque nuestro amor es orgulloso. Y esta clase de amor que se contrapone al amor de Dios busca la satisfacción personal, precisamente por ser egoísta, por ser egocéntrico. Pero escucha esto, no solo eso, también esta clase de amor humano es a costa del perjuicio de otros. Y esto es terrible, hermano, porque
Tú sabes que Dios llamó a un pueblo a través de Abraham, ¿verdad que sí? El pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿todo el pueblo fue salvo? Hermano, la salvación de Dios se manifiesta en obediencia a su palabra. Yo no quiero que tú obedezcas como yo, porque cada uno lo va a hacer de acuerdo a su posibilidad, a su entendimiento y a su entrega. No es como yo digo, pero sí es como la Biblia dice. Ahora, muchas de las cosas que yo digo en el púlpito son irrelevantes, hermano, quizás para ti, pero lo que dice la palabra de Dios no puede ser relevante. No puede ser. Esa clase de amor humano que es egoísta, hermano, busca lo suyo a una costa del perjuicio de otro. Piensa en esto. Yo te hice una pregunta al principio, en la introducción, diciendo que si sabías tú que había hermanos que estaban sufriendo por causa del pecado y del desánimo. Tú no respondiste nada, pero yo te quiero preguntar nuevamente, ¿tú sabes de alguien que está atravesando por una dificultad? Pero dime si no es verdad que tu amor egoísta se interpone diciendo, alguien irá, el pastor tiene que hacerlo. ¿De verdad crees que el pastor es la iglesia? No. Entonces todos tenemos esa responsabilidad. Ahora, yo no quiero decir si tú estás buscando tu propio beneficio a costa del perjuicio de otro, aunque el otro se esté muriendo. Yo no quiero decir eso. Eso solamente tú lo sabes. Pero muchas veces no tenemos en cuenta el daño que pueda causarle, incluso lo que a ti te satisface. Ahora bien, hermanos, en el verdadero amor a Dios encontramos obediencia a su palabra. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, cuando nosotros hemos recibido la salvación de Dios en Cristo, cuando nosotros sabemos que hemos sido justificados, santificados, y yo no sé si esto lo tengamos que sistematizar, no lo sé, hermano, de alguna manera nosotros tenemos que hacerlo, pero yo no sé si esto tenga que ser así, pero la verdad es que cuando tú sabes que has recibido el amor de Dios, si eso es así, eso se manifiesta en obediencia, absolutamente. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús, Juan 14, 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es por eso que Pablo establece un contraste entre el verdadero amor y las prácticas que pervierten esa clase de amor. Por lo tanto, hermanos, el amor y la santidad no son opciones en la vida del creyente, sino la forma misma de la nueva vida en el creyente. Ahora, ¿por qué razón? Porque, escucha esto, la santidad y el amor, andar en amor en ti y en mí, no es una opción, no es una opción. ¿Por qué? Porque el creyente, porque el que vive a Cristo, perdón, el que vive en Cristo, por lógica, vive a Cristo. Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿por qué la santidad y el andar en amor no son opciones para ti y para mí? Porque si tú vives en Cristo, vives a Cristo, por lo tanto, amas y eres santo como Cristo. Ahora, hermanos, déjenme decir esto. No olvidemos que es en Cristo que tenemos vida eterna, porque ya lo dije yo, Dios nos dio a su Hijo en quien Él es eterno,
porque no hay vida eterna aparte de Cristo. Ese es el problema de las religiones. Ellos quieren encontrar eternidad aparte de Cristo. Hermanos, no hay salvación en la religión. Es en una persona, es Jesucristo. Entonces, Dios nos dio a su Hijo para que tú y yo tengamos eternidad en Él, vida eterna en Él. Es por eso que ahora tenemos vida eterna, porque la vida eterna, nosotros morimos, por decirlo así, o cuando nuestros padres pecaron, nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y murieron eternamente, es decir, se separaron de Dios. Murieron físicamente, bueno, en ese momento no, pero eso era cuestión de tiempo. Entonces, hermanos, ahora nosotros tenemos vida eterna porque Cristo mora en nosotros. De esa misma manera, hermanos, Dios nos dio a Cristo, que es amor y que es santo, para que nosotros podamos amar y ser santos. Ahora, solo hazte esta pregunta en tu corazón: ¿tú estás creciendo en santidad? ¿Tú estás andando en amor? Si no, creo que es pertinente, por la grandeza de la salvación, hermanos, y por la eternidad en Cristo, que hagas un alto en tu vida. De ahí que ahora Pablo va a establecer una lista de pecados, porque aquellos que tienen a Cristo son santos y andan en amor. Ahora Pablo va a establecer una lista de pecados que afectan tanto el amor como la santidad. Y hermanos, por el contexto de nuestra carta y del contexto de esta iglesia, Pablo sabía que la perversión en el terreno de la sexualidad era la práctica natural de la mayoría de los gentiles, de donde provenían los cristianos de la mayoría de las iglesias que Pablo fundó. Y algunos cristianos no habían eliminado totalmente esos pecados, por lo que Pablo les manda separarse o alejarse de ellos, dejar de practicarlos. Y lo primero que Pablo menciona, escucha esto, es la fornicación. La fornicación. Pablo dice: dejen de practicar esos pecados. Y esa palabra fornicación en el original es porneia, de donde viene nuestra palabra en español para pornografía. Y este es un tema que estuvimos viendo en toda la consejería. Este pecado, porneia, fornicación, habla de relaciones sexuales ilícitas, es decir, fuera del matrimonio, o escuche esto, entre personas solteras. La palabra de Dios, hermanos, clasifica esas relaciones sexuales como pecado. Las relaciones sexuales practicadas después del matrimonio o antes del matrimonio son pecado. Y hermano, quiero decirte que con tristeza y con dolor, y de verdad cuando lo digo con tristeza y con dolor, lo estoy diciendo con tristeza y con dolor. Es lamentable que muchos que dicen ser cristianos en nuestra época no muestran mucha diferencia con los paganos en esa área, porque van corriendo con el mismo desenfreno en estas prácticas inmorales, porque no le ven ningún problema. Hermanos, ayer veíamos que una de las cosas que ha influenciado la iglesia es precisamente todas sus filosofías. Y ahora una de las cosas que se dice, la agenda gay dice que si tú amas, no hay problema, mientras ames. Y eso, hermano, no es verdad. No es verdad. Entonces, quienes están practicando la inmoralidad sexual la inmoralidad sexual o la sexualidad fuera del matrimonio, la palabra de Dios dice que es pecado.
Ahora, hermano, no piense, por favor, en nadie más, ni tampoco piense en otras iglesias, porque el Señor ha traído estas enseñanzas a nuestra iglesia local. Hermanos, en el Nuevo Testamento se manda a los creyentes no solo, incluso no solo a que no practiquemos esas cosas, sino que incluso nos manda a apartarnos de quienes, escuchen esto, esto lo subrayé, de quienes diciéndose cristianos practican esos pecados de inmoralidad. ¿Notaron lo que yo dije? O sea, debemos apartarnos de quienes diciéndose, obviamente esto presupone después de que les exhortamos, después de que ya se llevó un proceso eclesiástico y todo, y esa persona no quiere alejarse de sus pecados, la palabra de Dios nos dice, apártense de ellos. ¿Y por qué Pablo dice eso? En Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, porque ningún fornicario, escuche esto, ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto no quiere decir que ningún fornicario en el sentido de que no hay esperanza para ninguno. Claro, hay esperanza para todos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos que lo practican y no tienen ningún temor de Dios, después de que se les habló el evangelio, después de que se les dijo que se arrepintieran de sus pecados y siguen practicando la inmoralidad sexual en cualquier área, de cualquier forma, hermano, Pablo dice, ellos no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, quienes practican ese pecado están expuestos al juicio de Dios. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero ahora escuche, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, la fornicación en la Biblia va más allá del pecado del adulterio, es decir, no se limita solo a ese pecado, sino que abarca cualquier intimidad sexual fuera de lo que Dios llama matrimonio. Un hombre y una mujer, matrimonio. Por lo tanto, hermanos, si vamos a andar en amor, debemos desechar toda la fornicación que tiene que ver también con nuestros sentidos, pero ahorita vamos a ver en qué. Pero debemos desechar la fornicación, pero también en segundo lugar, dice Pablo, toda inmundicia, toda inmundicia. En otras palabras, esa es la segunda cosa que Pablo menciona, no se trata de dejar algo que tiene que ver con este pecado, sino dejarlo completamente. Esta palabra, cuando se usa en el contexto sexual, se refiere, escuche esto, a actos sexuales que son contra naturaleza. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué hicieron? ¿Por qué dice que cambiaron el uso natural? Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Escuche, ¿cuál es esa perversión? ¿Cuál es esa deshonra? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y recibiendo, dice Pablo, en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y si tú quieres saber cuál es eso,
llegue a casa y estudie toda la carta a los Romanos, pero los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pablo está hablando de todas las perversiones sexuales como la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, la pedofilia, la necrofilia, el sadismo. Pero escuche, no solo eso, también incluye los pensamientos, las palabras, las intenciones del corazón, lo que nosotros vemos. Pablo incluso habla de este mismo pecado en 2 Corintios capítulo 12 versículo 21, dice que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros. Y escuche esto que llamó mi atención: y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Escúchame, hermano y amigo, si estás aquí, la ley moral de Dios fue dada para todos los hombres, no solo para los cristianos. Y la ley moral de Dios dice: no cometerás adulterio. Y la ley de Dios en eso se establece también la fornicación y todos esos pecados, de tal manera que si tú estás en este lugar porque Dios te trajo, es con el propósito de hacerte ver que si tú estás en un pecado de esos y no te arrepientes, tú no tienes parte, no tendrás parte en el reino de Cristo y de Dios. Esta palabra que Pablo usa aquí en 2 Corintios para inmundicia también tiene el sentido de desorden o confusión. Denota suciedad, tanto física como moral. Pero también se trata, como hemos dicho ya, de todo pensamiento moralmente corrompido, deseos, miradas. Y miradas no el hecho de mirar a un hombre o una mujer, no, de todo lo que vemos a través de las redes sociales, la televisión, el celular, de todo lo que ves, hermano. Y escuche, también habla de conversaciones lascivas. Es una pena, hermano, pero de verdad los cristianos se ven involucrados en este tipo de prácticas. Lo tercero que Pablo menciona es la avaricia. Y esta palabra llamó mi atención porque generalmente nosotros tenemos la avaricia, a una persona avariciosa como la que quiere acumular, ¿verdad? Y eso es verdad, o sea, eso también significa. Pero vean cómo Pablo la pone en el contexto de los pecados sexuales. Es interesante notar esto que Pablo hace. En el contexto de la inmoralidad aparece la palabra avaricia, en el contexto de la inmoralidad sexual. Y digo, hermanos, que es interesante porque esta palabra habla generalmente de codicia, pero en el contexto inmediato del texto se refiere, escucha esto, a todo afán personal por obtener satisfacción de los placeres sexuales, y que expresa todo lo contrario a un amor desinteresado como el de 1 Corintios 13. Esta avaricia o este amor desinteresado es un amor egoísta en grado máximo. Es decir, no le importa satisfacer sus deseos sexuales por encima de quien sea, los atraviesa, o sea, es decir, pasa. Si está dañando a su familia por hacer lo que está haciendo en la inmoralidad, no le importa. Es un deseo egoísta en grado sumo. No le importa nada. Solamente desea satisfacer sus necesidades sexuales. Y hermano, eso, aunque podremos decir que esos son lo que practican los verdaderos, los no nacidos de Dios, hermano, también es posible que un no nacido que un nacido de nuevo pueda caer en eso. Ahora, yo espero que esto no te abra una puerta a la permisidad o a la permisidad.
a ser permisivo en ti para que tú digas, ah, bueno, entonces los cristianos también se equivocan en eso. Yo soy cristiano y yo sigo practicando eso. No, no, no. De hecho, precisamente por eso la exhortación de Pablo, dejen de practicar esos pecados, porque eso no es consecuente con la vida nueva en Cristo. Mis hermanos, la avaricia es el distintivo de una vida, escuche, que ignora a Dios en este contexto. No le importa, no le importa. Y eso usted lo puede encontrar en Romanos 1:21, en 1 Corintios 6:10. Evidencia una vida sin fe y sin obediencia a su palabra. Ahora, noten, hermanos, que Pablo, insistiendo en la exhortación sobre estas prácticas, Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, no solo no deben practicarse, sino que tampoco deben mencionarse. La prohibición que Pablo hace, hermanos, de estas prácticas es obviamente natural, porque Pablo dice, como conviene a santos. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres santo? Si tú eres creyente, ¿tú eres santo? Sí, claro, porque Dios te ha santificado inicialmente. Ahora, si tú has sido santificado inicialmente, debes practicar la santificación progresiva, necesariamente. Entonces, Pablo dice, dejen de hacer eso como conviene a santos. En otras palabras, un santo, una persona que ha sido redimida por Cristo, no puede vivir en la inmundicia del pecado, porque precisamente fue separado de ese pecado en su conversión a Cristo, y porque la santidad de los miembros del cuerpo de Cristo corresponde a ese mismo cuerpo, porque Él es santo. Hermano, quien es verdadero creyente es también santo, apartado del pecado para glorificar a Dios con su vida, porque la santidad expresa la verdadera vida cristiana, y quienes lo ven a esa persona que es santa, a esa persona que está cuidando su integridad delante de Dios, quien ve por afuera a esos hombres y a esas mujeres, glorifican a Dios por la santidad de otros y por supuesto y con mayor razón la iglesia. Una vida separada del pecado, hermanos, expresa visiblemente la realidad de que es un verdadero hijo de Dios. Déjame decirte esto. Si tú crees que eres cristiano porque un día levantaste la mano, hiciste la oración del pecador, decía un predicador que de verdad aprecio mucho sus enseñanzas, me enseñó mucho en mis primeros años como pastor, y él dice, si tú dices que eres cristiano porque levantaste la mano un día, él dice, tú puedes levantar las dos manos y los dos pies e ir camino al infierno. Si tú estás confiando en que en algún momento hiciste una oración y estás esperando a que eso haga efecto, no lo sé, yo mejor te diría que hagas un alto y analices si en verdad has creído. ¿Por qué? Porque una vida separada del pecado expresa visiblemente la realidad de que es un verdadero hijo de Dios. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Entre las cosas que no deben practicarse entre los verdaderos creyentes, hermanos, están también las palabras deshonestas, que se traduce como obscenidades. Perdón, es decir, lo que sigue a la inmoralidad es la vulgaridad inmoral. Se trata de conversaciones indecentes, palabras en doble sentido, las insinuaciones, son la expresión de sentimientos, pensamientos, deseos, palabras y hechos contrarios a la moral divina. Es contrario a la obra de Cristo en ti y en mí, y de lo que cualquier creyente verdadero se avergonzaría si en algún momento cayera en ese tipo de vulgaridades.
Lo segundo de este texto son necedades. En el original esta palabra significa insensato, loco, irreflexivo. Es decir, es la forma de hablar propia de un necio, una persona que no le importa nada, es un necio. Son conversaciones de quienes por el pecado no están en su sano juicio. Y escuche cómo lo dice Hendrickson. William Hendrickson, que es un comentarista, dice: es el tipo de conversación que se esperaría de un tonto o de un borracho. El necio es aquel que rechaza a Dios y su voluntad. Dice Proverbios 10:14: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. De hecho, hermanos, la palabra de Dios exhorta a los creyentes a alejarse de los necios. Proverbios 14:7. Aquí vemos al autor diciendo: vete de delante del hombre necio, porque en él, no hallarás labios de ciencia. Pura necedad, solo necedad. Pero otra cosa que Pablo menciona son las truanerías. En el original, esta palabra da la idea de tener la habilidad de decir chistes sucios y vulgares de cualquier conversación. Usa cualquier conversación para decir vulgaridades. Da respuestas inmorales que concluye en todo pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hechos, los cuales los verdaderos creyentes rechazan con todo su corazón. Por lo tanto, hermanos, y nuevamente, si vamos a andar en amor, debemos proteger nuestro corazón de toda clase de inmundicia, de toda clase de impureza, porque generan en nosotros deseos y pasiones contrarios a la santidad de Dios y son contrarios a andar en amor. En cambio, mis hermanos, nuestra boca debe estar llena de alabanza o acciones de gracias, como dice Pablo. El dar gracias a Dios, alabar su nombre, es la forma propia y preferida de hablar y que deben tener los cristianos, hermanos. Esta es la expresión de quien ha sido verdaderamente alcanzado por la gracia para ser hecho hijo de Dios. Tanto nuestro hablar como nuestros cuerpos han sido santificados para Dios, apartados para servir a Dios y darle gloria. De manera, mi hermano, que cuando se hable de sexualidad o se practique la sexualidad, deben ser con acciones de gracias, es decir, deben glorificar a Dios. Y hermano, ninguna práctica de la relación sexual glorifica a Dios que no sea dentro del matrimonio. ¿Escucharon, jóvenes? ¿Escucharon, jóvenes de esta iglesia? Ninguna práctica sexual glorifica a Dios que no sea dentro del matrimonio. Si tú estás practicando la sexualidad fuera del matrimonio, Pablo advierte que el que fornica contra su propio cuerpo peca, como vamos a ver a continuación. En segundo lugar, mis hermanos, las motivaciones que Dios nos da para eliminar esas prácticas pecaminosas. Dios nos motiva. Hermanos, vean el amor de Dios, cómo nos motiva para que nosotros nos alejemos de todas esas cosas. Versículos 5 y 6, 5 al 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermano, la exhortación de Pablo viene con una solemne advertencia diciendo: porque sabéis esto.
En otras palabras, dicho de otra manera, porque ustedes saben, es decir, Pablo está afirmando con esto que ninguna persona inmoral, ninguna persona impura o avariciosa en este contexto, Pablo dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que practique estos actos de inmoralidad tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice, porque sabéis esto, ustedes lo saben, dice Pablo. Ninguna. Dicho de una manera más sencilla, quienes practican esos pecados de manera habitual, no son hijos de Dios. El primer pecado que Pablo menciona, hermanos, es la fornicación, de manera que la práctica deliberada o habitual de este pecado convierte a esa persona ¿en qué? En un fornicario. Así como si practica también la inmundicia en un inmundo, o la avaricia en un avaricioso. Todos estos vicios o pecados, hermanos, tienen que ver directamente con el egoísmo personal, que se convierte en idolatría cuando el hombre que debe honor a Dios busca su propio deseo personal. Es por eso que la avaricia es considerada también como idolatría en otros textos del apóstol Pablo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 5, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice Pablo, por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y escuchen, y no busquen amontonar dinero. Es curioso que Pablo pone la avaricia en el contexto de la inmoralidad. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Por lo tanto, mis hermanos, aquellos que practican el pecado de esa manera no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, quienes viven practicando esos pecados no son nacidos de Dios. Pablo lo dice, y por eso esa persona no disfruta de la gracia de Dios ni ahora ni tampoco lo hará después en la glorificación definitiva si no se arrepiente de su maldad. Todos creemos, hermanos, y entendemos con toda claridad que la persona que no ha sido regenerada y que practique estos pecados no tiene ninguna parte en el reino de Cristo y de Dios. Todos lo sabemos. Ahora bien, si un hombre que profesa ser creyente practica estos pecados, entonces esa persona se clasifica, inmediatamente en esa categoría de los no hijos de Dios. No importa cuál sea su posición en un círculo cristiano. Tal persona le está diciendo a un mundo que está perdido por medio de esas prácticas inmorales que él no es un hijo de Dios. Punto. Vivir en esa corrupción moral y espiritual, hermano, es colocarse uno mismo más allá del límite de lo inaceptable para un hijo de Dios. Así que lo que la palabra de Dios está diciendo sencillamente aquí es: tú no puedes decir que eres cristiano si estás practicando estas cosas. Pero también es verdad, hermano, que un cristiano puede caer en un acto de inmoralidad tan terrible. Pero escuche esto, puede caer, no estar viviendo o practicando la inmoralidad, porque ese creyente está mortificando día con día la inmoralidad. En otras palabras, la inmoralidad y la salvación son incompatibles. Por tanto, hermano, con esta advertencia solemne, Pablo desea ponernos al tanto o avisarnos a nosotros los creyentes sobre el peligro que acecha. Nadie que viva practicando estos pecados
propios del hombre en Adán, es decir, del hombre no regenerado, ese hombre no puede esperar tener parte en el reino de Cristo y de Dios. De ahí que Pablo sigue diciendo en el versículo 6, nadie os engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, escuche, la ira de Dios. La ira de Dios. Pablo sigue con la advertencia, siendo muy enfático, y Pablo dice, nadie los engañe con palabras vanas. Joven, ¿me das un beso? No tiene nada de malo un beso. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen, ¿sí o no? Nadie te engañe con palabras vanas. De hecho, déjame llevarlo todavía más difícil. Varón casado en tu trabajo, mujer casada, donde quiera que estés, que nadie te engañe con palabras vanas y que diga, solo será una vez. ¿Quién se va a enterar? Nadie te engañe con palabras vanas, porque por esas prácticas viene la ira de Dios. De hecho, déjame decirte esto, cuando tú y yo estamos pecando en oculto, aquel que creó tus ojos está al lado tuyo, mirando lo que tú no debes de ver. Híjole. Nadie os engañe con palabras vanas. Quien vive practicando esos pecados mencionados no son hijos de Dios. Por tanto, siguen entregados a su pecado y por consiguiente están entregados a la ira de Dios que viene sobre los hijos desobedientes, es decir, aquellos que no han obedecido al llamado de Dios y están todavía en sus pecados. Mis hermanos, es característico de los no creyentes justificar sus prácticas pecaminosas usando como excusas sus propios deseos o incluso culpando a otros de su pecado. Es que ella me tentó, es que él me tentó, él vino a mí y me dijo y me engañó. No, 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 es la concupiscencia de tu corazón. Y no sé, perdón, porque hago esta pausa. Voy a pedir mis lentes, es que me resisto a usar lentes, pero ya tengo 40 y casi 49 años y llevo no sé cuántos años leyendo y se me van las letras y no quiero usar lentes, pero ya los voy a usar. ¿Me los pasas, Casi, porfa? Ahora van a tener un nuevo pastor. Decíamos que es característico de los no creyentes practicar estas cosas. Por eso Pablo dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque esas palabras no proceden de la verdad, ni conducen a la verdad. Todo lo contrario, dice Pablo, llevan al engaño, mediante palabras vanas que lleva a la seducción, haciéndole creer que esos pecados no tienen consecuencia alguna y mayor aún, que satisfacen. Lo vamos a disfrutar. ¿Nos amamos, sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a hacerlo, vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos. Y ellos dicen que son lícitos porque se aman. Pero Pablo dice que por esos pecados viene la ira de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, huye. En 1 Corintios 6:18 dice, huye de la fornicación, huid de la fornicación. Y escucha lo que yo acabo de decir hace un rato. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Esto qué dice Pablo, hermanos? Que al practicar la fornicación contra su propio cuerpo peca, puede significar esto. Escucha,
enfermedades de transmisión sexual, muchas de ellas sin manera alguna de ser evitadas o curadas, degradación moral, adicción a la inmoralidad, pornografía, otras cosas, la incapacidad de hallar satisfacción sexual como fue diseñada, es decir, con su esposa, dentro del matrimonio. Ya no hay satisfacción, sensación de suciedad interna y vergüenza, afrenta y vergüenza pública cuando seas descubierto y no hay nada oculto, entre muchas cosas más. La ruptura familiar que producen estos pecados, y escucha esto, también la disciplina de Dios. Hermano, esto es serio, es muy serio, porque la ira de Dios se manifiesta en las consecuencias por la práctica de estos pecados de manera habitual. Porque los que practican tales pecados, dice Pablo, son dignos de muerte, como él afirma en Romanos 1:32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hermano, ante esta verdad, algunos creyentes son engañados haciéndoles creer o creyendo ellos mismos que esos pecados ya no tienen importancia para los que son salvos por gracia. Esta clase de persona dice, el que es salvo, siempre es salvo. ¿Y eso es verdad? Hermanos, venimos platicando de la carta 25 enseñanzas. Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos dio salvación en Cristo. Es verdad que el que es salvo siempre es salvo, pero el problema no está ahí. El problema no radica ahí. Pensar de esa manera, quien cree que es salvo y piensa de esa manera, hermano, nadie te puede quitar la salvación, nada te la puede quitar. Pero quien verdaderamente tiene salvación en Cristo no puede pensar de esa forma. La salvación no se pierde. Pero escúchame, Pablo dice que una persona que practica habitualmente esos pecados no es hijo de Dios. De hecho, déjame lo pongo todavía más difícil. Judas, en todo su caminar, 3 años casi y medio con los apóstoles, con Jesús. Jesús ya sabía que él era el traidor, pero los discípulos ni cuenta se daban. De hecho, cuando Jesús dice que uno de ellos los va a entregar, nadie volteó a ver a Judas y dijo, no, ya sabemos que Judas es el bueno. Bueno, el malo, ¿verdad? En este caso. No. ¿Qué dijeron la mayoría? ¿Seré yo? ¿Por qué? Porque no se alcanzaba a identificar. Entonces, hermano, la salvación no se pierde, pero alguien que es salvo verdaderamente no puede pensar de esa manera, no puede pensar que esos pecados se pueden practicar, porque son propios de la naturaleza caída, de la vieja naturaleza. Así que Pablo dice, nadie los engañe, no seas partícipes con ellos, nadie os engañe. Si alguien viene y te dice, pues si tú ya eres salvo y en verdad no hay ningún pecado que te pueda quitar la salvación, porque no es tampoco que tú pecas hoy y ya el Señor te quita la salvación. No, hermano, tampoco es eso. Todos aquí pecamos, ¿sí o no? Y todos los días.
Pero si tú eres creyente verdaderamente, Dios pagó por tus pecados en el pasado, en el presente, en el futuro, de tal manera que Él te va a llevar a ti y te va a presentar junto con su cuerpo, con la iglesia, como una novia pura y sin mancha. Pero si tú dices que eres salvo y tú practicas esos pecados, déjame decirte que la Biblia dice, no lo digo yo, que tú no eres salvo. Tú crees que eres salvo, pero no lo eres. Tú vas camino al infierno. Vas camino al infierno. Termino con esto. Tomando en cuenta la ira de Dios que viene sobre aquellos que practican dichos pecados, hermano, yo creo que estas son motivaciones suficientes para no caer nosotros en esas prácticas que son propias de la carne, que se rebelan contra Dios. De ahí el mandamiento de Pablo: no participen con ellos. Es decir, no participen con aquellos que escucharon el Evangelio y rechazaron el Evangelio, la salvación, y siguen viviendo en inmoralidad. Y con ningún fornicario. No participen de eso. Si tú eres nacido de Dios, yo sé que estás luchando con todas estas cosas. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero luchas. Luchas en verdad. Por eso, asegúrate. Nunca vamos a dejar de predicar eso, hermano. Asegúrate de verdad si estás en Cristo. Ve a Dios y analiza tu corazón, medita en las motivaciones de tus pecados. ¿Cuál es la raíz de por qué haces lo que haces? ¿De por qué vives como vives? Analiza tu corazón. Necesitas hacerlo. Necesitas hacerlo. Hermano, Dios promete llevar a los suyos a su presencia. Dios promete llevar a los suyos a su presencia. Y yo de verdad, hermano, estoy muy contento por lo que Dios me confrontó estos 3 días. Pero por otro lado, tengo un gran dolor en mi corazón por ver la condición de algunos. Y que no querramos salir de nuestra zona de confort por atender las necesidades de otro. Pero si tú eres hijo, como sea, arrastrándote, quizás con los pies rotos, quebrados, pero tú vas a llegar. ¿Por qué? No depende de nosotros, eso depende de Él. Y en tu perseverancia evidenciarás que en verdad eres nacido de Dios. Así que no te dejes engañar, no te dejes engañar. Oremos. Mi Dios, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, por confrontarnos y exhortarnos y por recordarnos que somos tus hijos y que como tal, Señor, debemos vivir a la luz de tu palabra. Debemos dejar toda fornicación, huir de ella
de las inmundicias, de la avaricia, de las palabras deshonestas, de las necedades, de las truanerías, de todo aquello que pudiera identificarnos con aquellos que no han creído en ti, Señor. No es una diferencia en el sentido de que tengamos o porque somos mejores, no, somos igual de pecadores. Merecíamos el infierno o merecemos el infierno, pero por tu gracia hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido alcanzados, hemos amado tu palabra porque tú nos has amado a nosotros, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a continuar siendo fieles, siendo santos, ayúdanos a andar en amor, así como Cristo. Ayúdanos a imitarte, Señor. No son cosas sencillas para nosotros, es difícil. Y no por el hecho de que tus mandamientos sean gravosos, no, sino porque nos alejamos de ti, porque contristamos a tu espíritu. Por eso es difícil, porque no queremos vivir en el espíritu, Señor. Nuestra carne nos gana, nos arrastra muchas veces a querer hacer nuestra propia voluntad. Por eso, Señor, te damos gracias por tu gracia, porque tú es tu amor lo que nos sostiene, es tu amor lo que nos hace permanecer, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias nuevamente por este pueblo que tú has redimido, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo.